Bueno, antes hemos visto en el vídeo anterior cómo la litosfera está dividida en unas 15 placas fundamentales, que son trozos que se mueven, o bien se chocan o bien se separan. Y a esto se le llama la teoría de la deriva continental, que es el antecedente de la actual tectónica de placas. Vamos a ver aquí los límites de las placas. Si os fijáis, existen diferentes placas y los límites son diferentes. Vamos a ver el nombre de las placas fundamentales. Por ejemplo, nosotros, España está en la placa eurasiática, que la podéis apreciar aquí de color amarillo. Luego tendríamos la placa africana, la placa árabe, la placa australiana, luego tendríamos la placa sudamericana o la placa norteamericana. Hay más, la del Caribe, la de Cocos, la de Nazca, etc. Entonces, ¿qué límites podemos encontrar entre las placas? Bueno, pues entre las placas podemos encontrar diferentes límites, o bien pueden chocar, o bien se pueden separar, veis aquí las líneas, o bien pueden existir una falla. Aquí tenemos el tipo de límites entre placas. Se trata de un recorrido tectónico en el que vamos a ir apreciando a lo largo de este recorrido, vamos a ponerlo un poco más pequeño, cómo va recorriendo. Entonces fijaros, empezamos en el A. Bueno, yo ya os adelanto que en el punto A se va a producir un choque entre dos placas. Es diferente si la placa que choca es, en este caso, la oceánica, la de Nazca, con la continental, la de Sudamérica. ¿Qué ocurre? Que como ya hemos visto en el vídeo anterior, la sudamericana es más gorda, porque es continental, y por lo tanto, ¿qué ocurrirá? Pues que ocurrirá que al chocar ambas placas, la oceánica y la continental, la más fina, que es la oceánica, se colocará por debajo de la más gruesa, que es la continental, y formará una zona de subducción, que será esta zona de aquí, esta zona de subducción, en la que la placa oceánica se colocará por debajo de la continental y se formarán cordilleras en el continente, en este caso los Andes. Vamos a verlo, iréis viendo cómo se mueve el cursor, y esta sería la zona de subducción, esta sería la placa oceánica de Nazca, que se coloca por debajo y forma una fosa oceánica, y en el continente se forma una cordillera, la cordillera de los Andes. Vamos a volverlo a ver. Ya estamos atravesando la cordillera de los Andes. Ahora llegamos al océano Atlántico. Si os fijáis, en medio del océano Atlántico existe una dorsal o cordillera submarina. Esta dorsal o cordillera submarina, que corresponde con este punto, vamos a adelantarnos, es en aquel lugar donde las placas tectónicas están, tanto la africana como la sudamericana, se están separando. Al separarse sale magma del manto de la Tierra y se forma una dorsal o cordillera submarina debajo del océano. Esto hace que en la corteza la litosfera crezca, mientras que en las zonas de subducción decrecen. Vamos a seguir andando, perdón, por aquí. Vamos a seguir el recorrido tectónico y llegamos a África. Si os fijáis, estamos en tierra, Vale. Aquí no hay ninguna cosa, nada destacable, pero ahora ya entramos en el Índico. Y en el Índico ocurre lo mismo que en el Atlántico, ¿vale? La placa africana y la placa australiana están separándose. Al separarse sale magma del manto de la Tierra y aparece la dorsal índica, ¿vale? Que hace que se separen ambas placas y crezca la litosfera. Continuamos, llegamos a la India, fijaros que ya estamos en tierra, y en la India atravesaremos el Himalaya, fijaros, una gran cordillera que se produce por el choque de dos placas continentales. La placa australiana, es decir, la correspondiente a la India, y la placa eurasiática. Al chocar ambas placas continentales se forma la gran cordillera continental del Himalaya. Bueno, y luego ya nos vamos a la zona donde entran en contacto la placa pacífica y la placa eurasiática y se crea un gran arco de volcanes. Bueno, aquí tendríamos lo que serían los límites entre placas, sería otra forma de verlo. Las podemos ver aquí y están sus nombres, ya las hemos nombrado: la eurasiática, la africana, por ejemplo la pacífica, que la hemos nombrado, la indo-australiana, que al chocar con la eurasiática forma el Himalaya, la africana, la sudamericana, la de Nazca, la pacífica. Luego tenemos una serie de volcanes que, como ya hemos señalado, se encuentran en la zona o los límites entre placas. La dirección de las placas, fijaros, al chocar se pueden formar volcanes, igual que aquí. Y luego también puede provocar terremotos. La zona de terremotos, para que lo tengáis claro, voy a quitar los volcanes.
¿vale? Sería pues toda aquella donde se encuentran, están en contacto dos placas tectónicas. Bueno, ¿qué ocurre en este caso? Pues en este caso está claro que son dos placas oceánicas, están debajo del mar, tanto una como la otra, y se separan. Este sería el caso, por ejemplo, de la placa sudamericana y la placa africana. ¿Qué ocurrirá? Bueno, pues al separarse, vamos a darle a la animación, sale el magma y entonces se crea una dorsal oceánica, ¿vale? Sale el magma de la zona del manto y se crea y la litosfera crece. Vale, vamos a suponer que convergen. En este caso convergerían dos oceánicas, pero es indiferente. Vale, lo que se va a crear evidentemente es una zona de subducción y luego se va a crear una línea o arco de volcanes o una cordillera en el continente. Vale, esto sería una típica falla, ¿vale?, de desplazamiento, y claramente hay actividad sísmica. Vale. Y luego aquí estaría todo. Aquí tendríamos el choque entre una placa oceánica y una continental, que sería el caso, por ejemplo, de la placa de Nazca en el Pacífico y la placa sudamericana. Fijaros como claramente la placa más fina, la oceánica, se introduce debajo de la continental y se crea una cordillera en el continente. O, fijaros otra vez, vamos a volverlo a poner, como el magma sale y se crea una dorsal oceánica en medio del océano y por lo tanto submarina, y crece la corteza. Bueno, en esta animación se refleja claramente qué ocurre cuando dos placas tectónicas se separan. En este caso tienen una parte oceánica y otra continental, y por lo tanto fijaros cómo el magma asciende y creará una cordillera debajo del mar o dorsal submarina. Evidentemente esto hace que la litosfera crezca y que las placas se separen. Esto es lo que ocurre, como acabamos de ver en la apartado anterior, bueno, pues en la dorsal oceánica o en la dorsal índica.